Los rayos catódicos son corrientes de electrones observados en tubos de vacío, es decir, los tubos de cristal que se equipan por lo menos con dos electrodos, un cátodo y un ánodo, en una configuración conocida como diodo. Cuando se calienta el cátodo, emite una cierta radiación que viaja hacia el ánodo. Cuando se aplica alto voltaje a los electrodos del tubo se produce radiación. Se les llama rayos catódicos porque se originan en el electrodo negativo conocido como cátodo. En sí, estos rayos no se pueden observar, pero es posible detectar su movimiento ya que estos oscilan sobre ciertos materiales, como por ejemplo el vidrio. Según las observaciones de Thomson, estos rayos se propagan de manera rectilínea. También poseen carga negativa. También se observó que eran desviados por campos eléctricos hacia la zona positiva. A esto se le conoce como regla de mano derecha. Producen efectos mecánicos, térmicos, químicos y luminosos. Si se pone una aspa delante de ellos, las hace girar, demostrando así que estos rayos están constituidos por partículas con una masa determinada. Sus componentes, los electrones, son universales, puesto que al cambiar el gas contenido en el tubo no cambia la naturaleza de los rayos. Descubrimiento de los rayos. El descubrimiento de los rayos catódicos, que se produce durante los años 1858 y 1859, fue obra del matemático y físico alemán Julius Plocker, quien denominaría con ese nombre a los rayos que emanan de una lámpara de vacío con la que se encontraba trabajando por aquel entonces. El primer experimento interesante que condujo a un modelo sobre la composición de los átomos fue hecho por el físico inglés J.J. Thomson entre los años 1898 a 1903, quien estudió la descarga eléctrica que se produce dentro de tubos al vacío parcial llamados tubos de rayos catódicos. El aire enrarecido sirve efectivamente para que, si alguna partícula pequeña se desplaza y choca una molécula de nitrógeno u oxígeno, se produzca una iluminación en la dirección del flujo de partículas de modo que pueda ser identificado. Thomson encontró que cuando un voltaje suficientemente alto era aplicado entre los electrodos como lo muestra, un rayo que él llamó rayos catódicos se producía. Este rayo viajaba hacia el electrodo positivo, por lo que dedujo que se trataba de un flujo de partículas repelidas por el electrodo negativo, que necesariamente significaba que eran partículas cargadas negativamente atraídas por el electrodo positivo y que desde ese entonces llamó electrones E a la menos. Propiedades y efectos de los rayos catódicos. Las principales propiedades de los rayos catódicos son las mostradas a continuación. Los rayos catódicos salen del cátodo perpendicularmente a su superficie y en ausencia de campos eléctricos o magnéticos se propagan rectilíneamente. Son desviados por un campo eléctrico, desplazándose hacia la parte positiva del campo. Son desviados por campos magnéticos. Producen efectos mecánicos. La prueba de ello es que tienen la capacidad de mover un molinete de hojas de mica que se interpone en su trayectoria. Transforman su energía cinética en térmica, elevando la temperatura de los objetos que se oponen en su paso. Impresionan placas fotográficas. Excitan la fluorescencia de algunas sustancias como puede ser el vidrio o sulfuro de zinc. Ionizan el aire que atraviesan. Rayos anódicos. Los rayos anódicos, también conocidos con el nombre de canales o positivos, son haces de rayos positivos construidos por cationes atómicos o moleculares que se desplazan hacia el electrodo negativo en un tubo de Crookes. Es un fenómeno químico-físico por el cual algunos cuerpos o elementos químicos, llamados radioactivos, emiten radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas radiográficas, estereografías, ionizar gases, producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria, entre otros. Descubrimiento del protón. Si se realiza la misma experiencia del tubo de descarga, pero con la modificación de que el cátodo esté perforado, tal como lo hiciera Goldstein en 1816, se observa que en la parte posterior del cátodo aparecen rayos luminosos, llamados rayos anódicos o canales. Experimentos posteriores demostraron que los rayos anódicos son partículas de carga positiva, debido a su comportamiento frente a los campos eléctricos y magnéticos. Pero estos rayos no se producen en el ánodo, sino que tienen su origen en el choque de los electrones, de suficiente energía con los átomos neutros del gas contenido
en el tubo a quienes arrancan nuevos electrones, dejando partículas positivas residuales, que se dirigen aceleradas al cátodo, y algunas lo atraviesan. Estas partículas son positivas y se desvían en sentido inverso a los rayos catódicos, frente a campos eléctricos y magnéticos. Midiendo la relación masa-carga, se encontró que son mucho más pesadas que los electrones y que dependía del gas encerrado en el tubo. Algunas propiedades y efectos de los rayos es que su carga es positiva e igual o múltiplo entero del electrón. La masa y la carga de las partículas que constituyen los rayos canales varían según la naturaleza del gas encerrado en el tubo, y generalmente es aquella es igual a la masa atómica de dicho elemento gaseoso. Son desviados por campos eléctricos y magnéticos, desplazándose hacia la parte negativa del campo. Descubrimiento del protón. Después del descubrimiento de los rayos catódicos, el Dr. Goldstein hizo una mayor investigación en esta área. Debido al descubrimiento del núcleo por otro científico, Goldstein fue capaz de diferenciar entre esa parte del átomo durante los experimentos de descarga, y encontró las partículas cargadas positivamente. Estas fueron nombradas protones. Sus experimentos con los tubos de descarga le llevaron a observar el paso de la electricidad a través de los gases de alta y baja presión. Al realizar el experimento con los gases de baja presión, descubrió los rayos anódicos.